Muy buenas tardes. El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Exconvento de Tremita Centro Cultural, agradece su presencia en esta tarde, en la que nos da mucho gusto tener la visita del creador Edgar Cano para compartirnos en una conferencia el proceso creativo por el que ha vivido, que ha atravesado en su más reciente exposición. Y bueno, esta oportunidad que tenemos aquí de esta conferencia es debido justo a que él forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y hay un programa de interacción y cultura que nos permite pues poder establecer contacto con artistas de trayectoria como lo es el maestro Edgar Cano. Antes de darle la palabra, yo quiero darle la bienvenida también en nombre de nuestra directora general, la maestra Silvia Alejandre Prado, que le resultó imposible estar aquí. Y bueno, seguramente ya ustedes le conocen su obra, pero me voy a permitir leer una breve semblanza. Edgar Cano estudió en la Facultad de Artes de Jalapa de la Universidad Veracruzana. En más de 15 años le han distinguido y premiado en variados certámenes nacionales e internacionales. Entre estos, Premio de Adquisición de la Tercera Bienal de Artes Visuales de Veracruz en 2016, Premio de Adquisición de la 27ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo también en 2016, el premio de la 10ª Bienal de Pintura Alfredo Salce en 2014, fue finalista en la primera Bienal Internacional de Dibujo en Tijuana también en 2006 y premio por la 17º Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada en 2010, seleccionado también por la Bienal Taqueda en 2008 y 2012, entre otras menciones. Ha sido becado por el Estado de Veracruz con el programa PECDA en 2005 y 2009. Antes de eso obtuvo también la beca Jóvenes Creadores del FONCA, después en 2010 y 2012. En 2017 recibe el apoyo del programa de coinversión del FONCA para la realización de su muestra El Centro Único. En el 2018 forma parte de la Comisión de Selección del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA en la disciplina de pintura. Ese mismo año participó en la terna de jurados de la 21ª Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Salce en Morelia, Michoacán. En 2016 fue seleccionado para participar en el curso de pintura otorgado por Antonio López García en la Universidad de Navarra, Pamplona, en España. A la fecha cuenta con 16 exposiciones individuales aquí en México y en el extranjero y más de 45 colectivas en variadas ciudades dentro y fuera del país. En 2019, gracias a una beca completa por la Northwestern State University en Luisiana, Estados Unidos, cursa la maestría en artes visuales. En el otoño de 2021 es distinguido por segunda ocasión para integrarse al Sistema Nacional de Creadores de Arte y en próximas fechas estará también en la Ceiba Gráfica en el Simposio Internacional de Litografía en Tildalholm, Suecia. Actualmente es profesor asistente de arte en la Northwestern State University de Luisiana. Un aplauso para el maestro Edgar Cano. Bienvenido, Edgar. Hola, buenas tardes nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo y por su espera para la plática que se llama El realismo, el cambio y la expansión dentro de la pintura. Esta es una charla, conferencia que habla acerca de mi experiencia propia, que tiene que ver con el desarrollo de mi obra en los últimos años y específicamente en el marco de la maestría que tuve a bien realizar en la Universidad del Northwestern State University en Luisiana. Primero que nada quiero agradecer al Instituto Veracruzano de Cultura por la invitación, por la disposición a mi persona, a mi proyecto artístico también, por abrirme sus puertas. Permítame presentarme, ya lo hizo a bien Margarita. Soy Edgar Cano, pintor, dibujante y litógrafo veracruzano. En palabras de un querido amigo, como dice él, provengo de una tierra encantada donde los verdes retosan y la magia no se nombra, donde una pincelada se desdobla en destino y una palabra basta para hacer conjuro. Me refiero a los Tuxtlas, Veracruz. Ahí es donde me crié.
mi madre tuvo a bien, que afortunadamente está con nosotros, tuvo a bien en esa época darme papel y lápiz para poder divertirme, para poder dibujar, para poder crear cosas muy simples y muy sencillas quizás, pero al final, como dice Ken Robinson, se volvieron la fuerza de mi elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que hice un ocio y que aquello que hice un entretenimiento lo volví parte de mi oficio, con lo cual estoy muy agradecido, porque al final de cuentas pareciera que no trabajo, o al menos el trabajo es más llevadero y más ligero. Entonces, pues al final de cuentas es un disfrute el poder estar con ustedes. Quiero, también tengo que decirles algo importante, tengo varios lazos con el estado de Veracruz, principalmente es mi casa, yo me crié, como dije, en los Tuxtlas, también estudié en la Universidad Veracruzana, hay una anécdota muy interesante porque fue hasta el tercer año que logré quedar inscrito en la universidad, mi alma mater, la UB, estoy muy agradecido con ello, por supuesto, y especialmente con el instituto por permitirme albergar mi obra durante muchos años en sus muros, y no solo mi obra, pues también he sabido que el instituto tiene la capacidad y el espacio o la apertura a integrar obra de hombres, mujeres, artistas jóvenes, mayores, y también tiene la apertura para acercar a la sociedad a esto, que es algo muy subjetivo, que es algo que al final de cuentas nos nutre y nos hace crecer para bien, que es el arte, ¿no? Entonces, pues agradezco todas las circunstancias y especialmente a todos ustedes que están en este momento conmigo. Vamos a empezar con esta historia. Tengo un pequeño video aquí que es el resultado del proyecto que hice en la universidad. Algunos ya tuvimos la posibilidad de verlo, pero me interesa que lo vuelvan a ver, o al menos que quede en cierta medida, digamos, claro, los procesos en los que me vi envueltos en este proyecto, que están basados en lo que a lo que se refiere la plática, que es el cambio y el movimiento dentro de mi experiencia propia. Le voy a dar clic y lo vamos a escuchar, y a partir de ahí podemos seguir dialogando. Arte y un modo de entenderlo es alejándonos de nuestras ideas preconcebidas. Anthony Giddens. El pintor vive produciendo una visión propia y única, mientras que trabaja en el desarrollo por la diferencia de su género artístico en relación a su contexto. Como tal, busco aportar esa unicidad creativa y temporal al campo de las artes. Intento, como otros artistas, marcar mi propio camino y otorgar a la disciplina un horizonte de cambios en su geografía pictórica. Surrealismo X es el resultado de una investigación académica llevada a cabo en la Northwestern State University de Luisiana. En el camino me acerqué a obras de artistas pasados que se percibían dentro de un sistema ininteligible y rechazado en principio. Al tiempo, estas obras modelaron las tendencias artísticas de la pintura, convirtiéndose en nuevas formas de expresión y modelo. Ahora desarrollo una pintura desde la figuración tradicional en su ejecución. Sin embargo, la figuración se ubica en segundo plano, casi oculta. Mi interés es profundizar en lo inusual de mi pintura. Busco exponer su fuerza y su fragilidad por medio de un lenguaje abrupto e inconexo, separándome así de juicios personales y sacudiendo sobre todo la obediencia a la literalidad del preciosismo académico. La salida de mi país, junto con mi familia, me permitió acercarme al cambio desde un entorno diferente. Este llevaba la consigna de un giro rotundo a las artes practicadas. En las obras, la idea fue no solo romper los límites del concepto y la materia, sino también hacer uso del juego y del sinsentido como síntoma de la contemporaneidad. Nació entonces una balanza de juicios en beneficio de la dirección estética que pretendía otorgar a eso que llamamos nuevo. Entendí que el cambio es posible cuando se ve como un síntoma de bienestar. Si se quiere catalogar a este grupo de obras, habremos de esperar a que pase un tiempo justo para poder vincularlo o separarlo desde cualquier corriente. Desde cualquier perspectiva, estar ante la obra nos invita a apropiarnos de ella y de su visión del mundo que éstas contienen.
Particularmente he sido un artista que percibe el cambio o la reinvención como un acto necesario dentro de los procesos artísticos de cada uno, bueno, especialmente dentro de mi obra. En mi opinión, la modificación del cómo, para mí, es como la raíz, la que me permite poder avanzar en el nuevo gesto de la creación artística. En muchas ocasiones esto, al final de cuentas, es un acto atrevido, es un acto, en cierta medida, pues no revolucionario quizás, pero al menos sí es como quitar la piel en un sentido, a mi parecer, porque es como descubrir nuevamente una capa que hay en el interior, particularmente eso creo. Soy un artista de la mímesis, eso que es la representación de lo directo, del realismo inmediato, ¿no? En algunos momentos pienso que las representaciones figurativas, las representaciones plásticas en el marco de la historia reciente se vieron afectadas en cierta medida pues imagino que por el desgaste propio que ha tenido la figuración. Entonces, creo que esta figuración ha tenido, o en mi opinión, es obligada a la manifestación de una nueva versión de esa misma figuración. En este caso, podemos ver algunos elementos, como están en este video, que hay desfases o hay tapas que cubren las capas de mi obra. Particularmente creo que el realismo no es que me haya cansado en el ejercicio del quehacer, sino que quise indagar sobre una nueva versión de la obra, porque realismo puedo hacerlo, sin problema, sin duda alguna. Tal vez pueda generar un discurso, un lenguaje que te diga algo, por supuesto, pero creo que es importante también percibir que no solo el realismo tiene un lenguaje a partir de la expresividad del individuo, de la figura en este caso, sino que también la manifestación del color y la forma tiene una posibilidad de comunicar algo distinto. Vemos en este pequeño video que realicé, pues como las evidencias a las cuales tuve la voluntad de irrumpir. Las pinturas que ustedes ven aquí elaboradas fueron pinturas que fueron trabajadas muy detalladamente, paso a paso, como en el procedimiento anterior que yo estaba utilizando durante muchos años. Y al final de cuentas tenía la pintura terminada y deseaba o necesitaba en este caso irromperla ser irruptor dentro de ellas, ¿no? El acto mismo también de generar piezas que no fueran básicamente del formato cuadrado o rectangular, eso me permitió a mí también apelar a una nueva versión de la obra. Entonces me llamó mucho la atención el tener una nueva lógica, una nueva expresión de mi trabajo. Sinceramente, al final de cuentas de esta pequeña colección, agradecí sinceramente el atrevimiento de poder romper el discurso dentro de mi trabajo. Entonces, lo único que propongo con esta obra es que todos podemos tener la capacidad de cambio, y que la capacidad de cambio no es una idea que solamente nos diga, oye, sí, pues cambiar es bueno. No, yo creo que de raíz, básicamente, es algo que nos coloca en una línea muy delicada, en una línea muy frágil y sutil, en la que debemos aprovechar ese momento para darnos cuenta que tenemos las posibilidades de crear un nuevo argumento, una nueva lógica, una nueva estructura en nuestro trabajo. Creo que particularmente el arte ha sido un arte, bueno, el arte figurativo, específicamente hablando, ha sido un arte que ha tenido momentos complicados. Ya dije hace unos segundos que el arte figurativo ha sido un arte que quizá en este momento de la historia ya no es tan llamativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hay la preferencia, o que el arte figurativo ya no está como en boga en su totalidad. Es decir, aquel pintor que aquel que pinta ya está en la resistencia, ¿no? En cierta resistencia, y aquel que pinta arte figurativo
pues todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque el acto de reconocer inmediatamente la pintura y pretender un lenguaje dentro de ella, pareciera que muchas veces se vuelve soso o se vuelve aburrido. Entonces, fue un poco esta perspectiva que utilicé para poder hacer este tipo de obra. Yo creo que el arte figurativo siempre se ha mantenido y hay momentos, obviamente se ha mantenido, hay pintores mexicanos contemporáneos que siguen manejando la figuración de una manera muy interesante. El año pasado, por ejemplo, Arturo Rivera, perdónenme el desliz, Arturo Rivera dejó este mundo, pero dejó una obra increíble, ¿no? Un proyecto que no nada más hablaba de la figuración, sino hablaba de un contenido muy dramático en sus escenarios ficticios que él manejaba, ¿no? Toledo también se nos fue el año pasado. Bueno, Felgueres, que no era un figurativo, pero era también un personaje importante dentro de la plástica, que seguramente, y no estoy tan seguro, pero también en algún momento de su historia indagó en la figuración y hubo cambios y rupturas en su obra. Yo puedo decir, bueno, hay una pequeña cita que me gustaría comentarles acerca del arte, y no solamente del arte figurativo, sino del arte en general. Dice, en mayo del 2002, el diario barcelonés La Vanguardia dedicó un reportaje a la pregunta: ¿han muerto las bellas artes? Dice, una aplastante mayoría de los encuestados, todos con ellos con responsabilidades conspicuas en el mundo del arte, respondían afirmativamente: sí, el arte ha muerto, o las bellas artes han muerto. Félix de Azúa, el escritor de este libro que se llama Diccionario de las Artes, un libro muy interesante, dice: como es habitual, las respuestas evidenciaban una pequeña confusión entre las artes y el arte con mayúscula. En este caso, yo difiero un poquito en el aspecto de las artes, como las artes en general, y el arte con mayúscula. Entonces podríamos decir que hay un arte elevado y hay un arte menor. En este sentido, yo creo que aquel que hace un arte elevado, en algún momento de su vida empezó haciendo un arte menor, o al menos un arte diletante, ¿no? Que era como aquel que está empezando poquito a poquito. Pero yo difiero un poco en esa definición, pero utilizo esta cita porque me interesa decir que, bueno, de Azúa menciona, dice el arte y las artes en mayúscula. Dice él que el arte ha muerto, sin menor duda. El que ha muerto es el arte con mayúscula, pero que las artes están más vivas que nunca. O sea, el arte, como el arte, quiero decir, como el arte, aquel que se multiplica constantemente. En este caso, creo que de Azúa se refiere a ese arte que se produce masivamente, ¿no? Por eso, por ejemplo, tenemos a un Damien Hirst en Inglaterra. Damien Hirst es un artista que produce arte de una manera bastante generosa, que tal vez ya no la produzca él solo. Y bueno, obviamente tiene talleres como los tuvo Rembrandt en el pasado, ¿no? Que eran proyectos talleristas, o también no me acuerdo, una mujer pintora del Renacimiento, ahora me acuerdo de ella, pero ella proviene de una familia, esta mujer, y era en muchas ocasiones las pinturas que ella elaboraba dentro de la familia, creían que estaba Gentilici, la pintora Gentilici, que eran de parte del padre, ¿no? Que era el del taller del padre, y el artista era el padre y no la familia, pero ellas estaban dentro de un grupo familiar que era un taller al final de cuentas. Y bueno, a mí que me encantaría tener un taller como esos, ¿verdad? Tengo 3 hijas, podemos hacer un taller que lo volvamos productivo, que lo volvamos bastante elaborado, y a mí la verdad, si lo logro, no sé si sean los deseos de mis hijas, pero sí les daría el crédito, por supuesto, que merecerían. Pero bueno, al final de cuentas, creo que Félix de Azúa, para volver con él, se refiere a que el arte en masa, el arte como masivo, es ese que se produce, pero que no tiene la cualidad artística, como él mismo menciona, para podernos dar una experiencia
sensible, una experiencia que nos impacte y una experiencia que en realidad nos transforme al poder apreciar ese objeto de arte, ¿no? Bueno, ahí es algo que podemos pensar. Y bueno, él considera también que ese arte, el arte que se vuelve masivo, no es un arte que sacuda o que implique un sentido simbólico y que le haga bien al espectador en su apreciación, pues que digas tú, oye, veo esta pintura que está aquí y me llevo algo con ella, ¿no? Recuerdo una ocasión que Luis Argudín vio una de mis pinturas que se llama El Baño, no recuerdo, bueno, tal vez sí, El Baño, una pintura muy grande que la expuse en Jalapa, Veracruz, y pasaron, él la vio en algún lugar, no sé en dónde, y pasaron como 2 o 3 años, y me encuentro a Luis Argudín hace como en el 2017, 2018, en un encuentro de artistas en Mérida, me parece, y entonces él muy entusiastamente me pregunta por esa pintura, y cuando me pregunta por esa pintura me empieza a hablar de ella y todo lo demás, y yo ni me acordaba de la pintura yo, pero él tenía la pintura muy clara, y claro, ya volvía a mi mente con esa obra, y entonces lo que sucedió con esa pintura, y perdonen la arrogancia, pero sucede que esa pintura, por pequeña que sea o por menor que sea, impactó en el individuo, que en este caso era Luis Argudín, y le dejó una sensación muy interesante que al final de cuentas la mantuvo por muchos años. Ese es el tipo de arte que a mí me interesa producir, y ese es el tipo de arte que, a pesar de que lo produzco muy detenidamente, poco a poco, que no es un arte que sea veloz, no es un arte que esté esperando en la lista ahí de clientes de una galería, pues por eso también me doy la oportunidad de poder detenerme en ello, pues sé que nadie espera mi obra, ¿no? Y a veces el que la quiere, pues como demoro tanto, le digo, no, pues cuesta bastante, y si al final no me la compran, total que ahí está mi bodega llena de cuadros, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la obra figurativa. En mi opinión, yo creo que la realidad de muchas de las obras figurativas, las pinturas que contienen a la figuración, al individuo, ya sea desnudo o no desnudo en sus temáticas, y su interpretación, sobre todo, este tipo de obras dependen específicamente del contexto en el que se le vea. Yo creo que, insisto en ello, yo creo que la figuración en este momento es un estilo de pintura que ha dejado de tener como una cierta fortaleza. Insisto, hay autores que todavía la mantienen y nos mantenemos en resistencia. Ahí está Daniel Lezama, ahí están otros pintores jóvenes en Ciudad de México, en Querétaro, en Oaxaca, incluso aquí en Veracruz. Pero creo que al final de cuentas la tendencia además es irnos hacia, pongamos que no lo abstracto como tal, pero sí a una evidencia donde lo figurativo no tiene tanta validez. Entonces, yo soy un artista de la figuración y pretendo mantenerme en ella, pero también quiero hacer un giro al aspecto de mi obra. Por ejemplo, el video que vimos, déjenme mostrarle aquí están las imágenes, ¿verdad? Déjenme salir de aquí y denme un segundo, por favor. Aquí está. Listo. Aquí está. Hay unas pequeñas imágenes. Yo creo que la historia del arte ha tenido como cambios específicamente en la figuración. Déjenme ver que le pongo aquí la pantallita. A ver, la barra de sonido. Perdón. Eso. Muy bien. Este dibujo es dibujo borrado. Robert Rauschenberg lo hizo. Robert Rauschenberg hizo, ¿cómo se puede ver más grande? Bueno, no importa, ¿ahí lo logran ver? Maravilla. Pues es que de ahí se ve distinto a como lo veo yo acá. Bueno, este es un dibujo de Robert Rauschenberg y se llama Erased
de Kooning Drawing. Entonces él le pidió a de Kooning, le pidió una de las obras al otro cuate, Rauschenberg, y entonces Rauschenberg, por medio manchado, le dio uno de los dibujos más difíciles. O sea, tenía tinta, tenía grafito, tenía cuanta cosa ese dibujo. Y Robert Rauschenberg se dio a la tarea de quitarle todo el dibujo, toda la obra al papel. Y no era un dibujo que estuviera mal, mucho menos, era una obra importante de este artista. Pero al final de cuentas, él hizo casi un acto conceptual en la obra, pero definitivamente generó un cambio en la perspectiva más basada en las artes más modernas del momento. Pero a mí particularmente me llamó la atención incluirlo como en esta plática, porque muchas veces en el acto de querer mencionar algo podemos no hacer nada, y el arte contemporáneo está muy basado en cosas que tienen que ver más con la subjetividad y la interpretación, ¿no? En este sentido, yo creo que a mí me costaría mucho, por supuesto, ser un artista del arte contemporáneo. Soy artista contemporáneo, aquí tenemos un grupo de artistas contemporáneos que somos contemporáneos solo por el acto de estar aquí, ¿no? Pero generalmente también en este sentido creo que el arte es medio caprichosa y a veces no nos permite evidenciarnos de una manera tan contundente. O sea, pareciera que el arte estamos obligados a tener que pasar, digamos, a la página de la vida para poder hacer que nuestra obra se valore. Creo que ese es un mito ya pasado, por supuesto, que nos lo heredó, a mi parecer, Van Gogh. Aparte tendríamos que ser borrachos y pobres para tener como la posibilidad de vernos beneficiados con la venta de nuestra obra. Pero déjenme decirle algo importante, que de Van Gogh era un artista increíblemente productor. O sea, pintaba 3 cuadros al día, o 2 cuadros al día. O sea, era increíblemente hábil, ¿no? Y con todos sus trastornos y todos los problemas ahí psicológicos y todo lo demás, era un artista que tenía una gran definición y una gran voluntad en el quehacer artístico, ¿no? En el aspecto que tiene que ver con la figuración, particularmente creo importante que, voy a avanzar a la siguiente imagen, que debemos tener cuidado, por ejemplo, con los actos que tienen que ver con la repetición constante, la repetición tallerista. Yo admiré mucho tiempo a la obra de Fernando Botero, el colombiano vivo actualmente, pero después de ver un par de colecciones de él, ya como que perdí el deseo de continuar viendo su obra, que no me parecía una obra mala, mucho menos, pero sí, al final de cuentas, me parecía todo lo mismo. Entonces, no quiero hablar por ejemplo, mal de Javier Marín, mucho menos, pero hubo un tiempo que vi obra hoy y pasaron otros 5 o 10 años y era muy parecida a la obra. En este sentido, yo creo que los artistas estamos sujetos a veces a que por la obra que nos va bien es por donde nos encaminamos, y evidentemente está bien ese paso, ¿no? Yo creo que cada quien tiene las posibilidades de encontrar su camino, pero también creo que como artista tenemos la obligación de indagar, de averiguar, de poder ir más allá de lo que nos corresponde. En este caso tengo un par de artistas que me llaman mucho la atención, que es principalmente Gauguin, y luego el otro es, el nombre de este personaje es, Balthus, el último. La imagen izquierda es de Paul Gauguin. Él era un artista que estaba buscando, estaba dentro del grupo de los postimpresionistas, me parece, y después decidió alejarse de toda su familia, alejarse de todos y romper todos los lazos que tenía con su familia en Francia. Aparte era un tipo que le iba súper bien en la bolsa, o trabajaba en el banco en Francia, y decide al final de cuentas seguir su camino y seguir sus intenciones personales, artísticas. En este punto, a mí particularmente admiro mucho la obra de Gauguin, y creo que es como uno de los ejemplos a los que a mí me gustaría llegar, ¿no?
También es de los artistas que en cierta medida tuvo un éxito regular cuando estaba vivo, pero fue después de que murió cuando toda su obra empezó a tener mucha más valía. En este sentido, él hizo una obra, aquí tenemos a Ana la Yavanesa, no sé si fue su amante, medio complicado el personaje, y luego del otro lado está Balthus, que son personajes que son visualmente parecidos. A mí me atraen muchos estos pintores y particularmente disfruto de su estética, y creo que por allí, si genero un argumento nuevamente en el sentido figurativo como el que he manejado los últimos años, tendría que acercarme a este tipo de obra, porque no nada más es la figuración, sino también existe un discurso ahí que cruza la perspectiva, y no solamente cruza la perspectiva de apreciación del espectador, sino también los intereses éticos y morales, pues, del momento. Esta obra, la de Ana la Javanesa, la de El sueño de Balthus, hace poco había un grupo de personas exigiendo que la quitaran de un determinado museo. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente en este momento de la historia estamos viendo circunstancias muy delicadas, y si se han nombrado canciones, se han puesto en canciones, por ejemplo, la de Café Tacuba, la de Ingrata, se han puesto en la lista negra de canciones que son agresivas contra la mujer. También, por supuesto, esta pintura puede pasar a ser parte de ese género, ¿no? Les quiero comentar algo. Particularmente soy un adepto a la obra aquí está, denme un segundo, por favor, de Nicolas Poussin. Nicolas Poussin es un pintor francés también, y denme un segundo, la de Nicolas Poussin es un personaje que ahora podemos decir que no es de los preferidos en el momento. A este tipo de artistas es específicamente a los artistas que odiaría el arte contemporáneo. Tengo una cita por aquí que me llama la atención, que se las voy a leer porque me parece importante. Nicolas Poussin para mí es un artista de técnica y de exigencia y concepto histórico bastante fuerte. Es la pintura de este lado. Entonces, o sea, imagínense hacer una pintura de esas, luego miden 4 metros, 5 metros, para terminar una obra de ese tipo, pues sí te inmiscuyes, o sea, te tienes que meter como a un mundo diferente. Hay una cita muy interesante de parte de él, que dice, en una ocasión, a él le pidieron realizar una pintura que se llama El Camino del Calvario, como tema. Entonces, él le escribe a la persona que le escribe una negativa, dice: carezco de buena salud y el ánimo imprescindible para llevar a buen puerto temas tan tristes. La última crucifixión, porque había previamente elaborado una crucifixión con este estilo de pintura, dice, me dejó enfermo, sufrí lo indecible, pero pintar a Cristo cargado con la cruz, camino del Calvario, acabaría matándome. No podría ya soportar las ideas tenebrosas y severas con las que es necesario conmover el espíritu para obtener resultados elevados en asuntos de tanta gravedad y tan lúgubres. Dispénseme, se lo ruego. Esto se lo dijo a Jacques Stella, está también en el Diccionario de las Artes de Félix de Azúa, y a mi parecer así era el tipo de voluntad y entrega a la que vivía este pintor francés, pues, apegado a las artes, ¿no? Entonces, y del otro lado tenemos a un pintor que se llama Malevich, un ruso. Entonces, Malevich definitivamente creía inútil e innecesario que una pintura tuviera que decirte algo que te hablara de la realidad. Entonces, yo soy un artista que aprecio ambas pinturas. Mi tendencia generalmente va hacia el realismo, por supuesto, pero creo que del otro lado, en el cuadro negro, tenemos una obra importante que nos permite entender otro tipo de conceptos y simplemente ser atrevidos para poder hacerlos y poder mostrarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que podemos hacer como artistas, hablando del cambio,
pues es que tengamos el valor y la voluntad de poder generar nuevos argumentos desde muy sencillos toques, muy sencillas ideas, para tener un discurso, para tener una perspectiva diferente. Yo probablemente quiero que esta conferencia no sea un monólogo, me voy a detener en cierta medida, y lo que me interesaría mucho es que si ustedes tienen algunas preguntas, vine aquí para eso, para que podamos dialogar, para que podamos interactuar y generar un vínculo y un resultado más óptimo al respecto de las artes. ¿Qué opinan? ¿Podemos empezar si hay algún interés de alguna pregunta? Claro, maestro, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una impresión de que no necesariamente el arte como tal figurativo o el arte, vamos a decirlo, tradicional, ¿no? de manufactura con mucho tiempo, con mucha dedicación, esté fuera de moda o fuera de contexto actual. No sé tú qué piensas, pero yo creo que es más bien culpa de un proceso mercantil. No sé si tú estás de acuerdo con eso, por eso me gustaría saberlo. Entonces, si es esa situación o realmente hay un rompimiento, ¿no? Ya con la tradición, con la forma de pintar de los antiguos, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, la clásica, llamémosle así, la clásica. Me parece que tienes un punto interesante de mencionarlo. Sí, formalmente no es que el hecho de que tengamos los artistas figurativos que expandir los tiempos de proceso en relación a la figuración, tienen que ver, y estoy completamente de acuerdo contigo, tienen que ver más con el sentido de comercio, porque una obra figurativa podemos hacerla muy rápido también, pero si se quieren resultados un poco más elaborados, tenemos que innegablemente dedicarle más tiempo. También depende del formato, por supuesto, también depende del tema, ¿no? Puede ser una figura solo una silueta encima, en medio, o un gran formato con un gran escenario detrás. Yo creo que hay dos perspectivas. Una que es el comercio, el que se sujeta. Estamos ahora inmiscuidos en un proyecto, digamos, mundial, que es pues el consumismo, la mercadotecnia. Eso nos lleva a ser muy veloces. Conozco a una persona que se desespera porque el pedido de Amazon no le llega al siguiente día, ¿no? Porque está pagando la membresía de Amazon Prime, porque no, y pide lo que pide y está casi reclamando a la empresa que por qué no le llega al siguiente día. Es un amigo muy querido, pero me parece muy interesante cómo estamos habituados a que todo lo queremos de una manera súper ágil, súper veloz, y no le damos la oportunidad a ralentizar las cosas. A mí particularmente soy un hombre que me gusta disfrutar de lo lento, me gusta disfrutar de las cosas que no tienen mucha necesidad de ser rápidas, ¿no? Pues sí, justamente este autor de esta obra tiene un texto muy bonito que déjenme lo encuentro y se los voy a decir. Poussin dice, aquí está, un segundo. Dice Poussin, aquellas cosas en las que se busca la perfección no puede verse con prisas, sino con demora, juicio e inteligencia. Entonces, el único problema, y no sé, ustedes seguramente han notado que también en los museos tienen un promedio de cuánto vemos una obra de arte, ¿no? O sea, por ahí de 11 segundos, 15 segundos ya cuando te tomaste tu tiempo, ¿no? Ese es el promedio, claro, en museos donde hay un círculo constante, museos como el Louvre, la Tate de Londres o alguno de ese tipo, el Guggenheim en Bilbao, ¿no? Entonces, yo recuerdo también una historia que un día estuve en Nueva York y traía pocos recursos porque ya no me alcanzaba, me había gastado todo el dinero en otros lugares, y llego al Museo Metropolitano de Nueva York, y entonces la entrada creo que estaba en 15 o 20 dólares, no me acuerdo, y entonces yo estaba rondeando ahí el lobby porque no me decidía si pagarlos o hacer otra cosa con esa inversión casi, ¿no? Entonces
le pregunto a la recepcionista, oiga, ¿y si es eso? Dice, mira, ese es el precio. Dice, pero si tú no tienes ese dinero, puedes dar una donación de $1, 50 centavos o lo que sea. Y yo dije, me hubiera dicho eso antes. Ya llevaba ahí como una hora, ¿no? Pero bueno, la idea es que definitivamente yo fui de estos espectadores que fui y corrí viendo todas las obras porque no tenía el tiempo suficiente como para poder ver todas esas colecciones en ese tipo de museos. Pero me parece muy importante, y la pregunta que mencionas sí tiene que ver, a mi parecer, en mi opinión, estamos sujetos a la mercadotecnia y el mercado del arte, el mercado del arte es el que ahora maneja las sensaciones y las formas en que los artistas estamos produciendo arte. De hecho, si no tienes, por ejemplo, un posteo diario en Facebook, en Instagram, en todos esos lugares, a los seguidores que tienes les cuesta trabajo. Cuando posteas una cosa cada vez, cada mes, les cuesta mucho trabajo. Bueno, o al menos eso es lo que he notado. Cada vez que posteas, le van dando menos likes, pero porque yo particularmente posteo cada mes, cada 15 días o cada semana si hay algo interesante, ¿no? Y la verdad me estoy poniendo a pensar que ya no voy a postear nada y que ya definitivamente voy a empezar a irme saliendo. Voy a poner una fotografía en mis redes sociales que diga, en un mes me voy a salir. Y estoy pensando que tal vez así voy a conseguir más seguidores. Pero la verdad es que quisiera ya separarme de estas disciplinas para dedicarme más, porque sí me absorbe, aunque sea media hora de mi tiempo al día, una hora, es complicado. Y la verdad prefiero disfrutar de la vida con mi familia que estar esclavizado a estos medios. Pero bueno, también es la forma, ¿no? ¿Alguna pregunta extra por allí? Vamos, hay que hacer esto un diálogo, un discurso, por favor. No tengan miedo. Bueno, mientras tanto les voy a seguir platicando de este tipo de pinturas. Yo quiero mencionarles que, por ejemplo, en México tuvimos una revolución interesante en la representación de cómo pintar y cómo generar el diálogo a través de la obra artística. Y aquí viene muy bien esto que mencionas, porque recuerdo que en la época de la posrevolución se generó un discurso monumental que fue el muralismo, ¿no? Pero generalmente, también como en esta ocasión, ahora a nivel global, el arte se sujetó a apoyos institucionales. En este caso, el muralismo estaba soportado por el gobierno en turno a nivel federal, y la idea era mostrar el Nuevo México a través de estos grandes murales que, según esto, es para la población, ¿no? Y sí, pero bueno, ¿para qué tipo de población es? Pues un poco también para atraer un gran número de turistas, o no sé. Pero en realidad este tipo de obra que está en los grandes murales de la Ciudad de México, por ejemplo, o en algunos otros en Guadalajara, en algunas otras zonas de la República, pues a menos que estés metido en una institución o que tengas la voluntad, pero la población de a pie formalmente no tenemos la posibilidad de verlos, o a menos que te interesen, ¿no? Quizás estoy siendo muy sesgado en esto, pero yo no creo que este sea como un mensaje para toda la población, ¿no? Habemos en nuestro México contemporáneo una población más interesada en buscar las posibilidades de mantenernos sobreviviendo en la sociedad, ¿no? A partir de todas las circunstancias tan delicadas que estamos viviendo en este momento. No ponemos tanta atención al arte. Entonces, en este punto, después de esto que sucedió en el muralismo, en México hubo una nueva exposición. La misma institución que apoyaba al muralismo, a Clemente Orozco, a Diego Rivera, a Siqueiros y a todos estos, al paso de algunos años viene la ruptura, y esta ruptura la lideró en cierta manera un artista que conocemos, que ya también falleció, pero que fue José Luis Cuevas, donde José Luis Cuevas, un artista de una producción muy elaborada, producía como tortillas. Bueno, o sea, qué bonito que todo lo que produjo no fueran tortillas, ¿no? Porque también produjo un gran bloque de obra importante, pero en mi perspectiva y en mi opinión se quedó también marcado o se diseminó mucho su obra, ¿no? Al menos, por ejemplo, estos murales podemos decir que son murales no tan dirigidos a la sociedad, pero al menos permanecen de una manera contundente y han pasado a la historia en un sentido bastante generoso. O sea, la sociedad
a la sociedad interesada sí nos hemos visto retribuidos con el esfuerzo que tanto los patrocinadores, en este caso de estas grandes obras como es el Hombre Universal, no recuerdo el nombre, ahí está, denme un segundo, bueno, el hombre controlador del universo. Entonces, aquí, por ejemplo, la siguiente obra es lo que nos generó José Luis Cuevas, ¿no? José Luis Cuevas hizo una gran cantidad de obra, pero él hacía un dibujo o 2 diarios, y no está mal hacerlo, pero a mi parecer se diluían de una manera muy veloz. También produjo una gran cantidad de esculturas, y a mi parecer rescato de José Luis Cuevas el acto de que fue un artista tan polémico, tan disruptor, porque eso sí lo fue, era un poco hedonista el personaje, que creo que es de los pocos artistas en Ciudad de México que tienen su museo, ¿no? Claro, está el de Frida Kahlo, de Diego Rivera y todos, algunos otros más, pero José Luis Cuevas hizo un gran proyecto. Fue como hay un pintor que no me estoy acordando ahora el nombre, pero no sé si estos pintores, por ejemplo José Luis Cuevas, aportó de su dinero también, no lo sé, estoy hablando desde la ignorancia, aportó de su dinero para la construcción de su museo, o solo fue el Distrito Federal, la Ciudad de México. Pero bueno, alguien que pueda tener alguna duda extra en relación al cambio o a la expansión de la obra de arte, será bienvenida, por favor. Ya tenemos una compañera que está inscrita en el taller, afortunadamente. El mensaje o el lenguaje que está manifestando el arte, ya sea cualquiera de sus manifestaciones, yo creo que para que llegue a la persona o al espectador, el espectador tiene que tener manera de poder leer el mensaje, ¿no? O sea, si tú no tienes un abecedario para entender el arte, pues puedes ver lo que sea que no lo vas a entender, ¿no? Estoy de acuerdo en eso que mencionas en cierta medida, pero sabes también que creo que el arte, cuando es buen arte, tengas tú las herramientas necesarias para leerlo, para descifrarlo o para poder adherirlo a tu persona. Yo creo que el arte, pues en cierta medida el arte verdadero, puede cruzar cualquier nivel cultural o socioeconómico. Esa es mi interpretación, esa es mi opinión. Pero sí, también coincido en que hay muchos factores para que tú tengas pues, todo ese bagaje para poderte poner enfrente de una obra y poder descifrarla. Pero al menos podemos decir que cuando alguien sin intereses artísticos, sin intereses o con un bagaje detrás de ello, cuando ve una determinada pintura, al menos puede decir me gusta o no me gusta, ¿no? O sea, hay un contacto inmediato y una realidad en la que eso que está ahí frente de ti, pues es como las nuevas versiones de comunicación. Vamos a hablar de un meme, ¿no? ¿Un meme te hace reír o no te hace reír? Así yo imagino que puede estar el arte en esa lógica. Un objeto de arte te puede llegar y te puede impregnar esa pequeña chispa de sensación o ese interés que tuvo el artista en su producción, porque también depende qué tipo de arte está viendo el espectador, ¿no? Pero déjame decirte algo bien importante. Si ustedes han estado en la Ciudad de México y van al Museo Popular de Artesanía, la verdad yo creo que ahí he visto mejores obras de artes contemporáneas que en la Feria de Arte Maco. Entonces, o sea, tienen más factura, tienen más calidad, tienen más dedicación y quizás me van a juzgar en algún momento los de Arte Maco y no me van a dejar entrar como lo han hecho hasta ahora. Tampoco he apelado para entrar a esos lugares, por supuesto, pero yo creo que mucho del arte tiene que ver con la disciplina en la que estás entregado a hacer las cosas. Y eso, tengas o no tengas, a mi parecer, un bagaje, eso logra conectar contigo.
A mi parecer, creo que el arte bien elaborado o el arte con un sentido estético verdadero sí puede conmover a cualquiera. Yo creo, seas o no seas alguien que esté instruido o no esté instruido. Esa es mi interpretación. Pero bueno, te agradezco la pregunta, por supuesto. ¿Alguien más que tenga una sugerencia o una pregunta al respecto? Allá me parece. Sí, buenas tardes. Yendo al tema que mencionabas en la cuestión actual que vivimos para el creador, llamémosle artista, es complicada la situación, como mencionabas, de la vida prisa, ¿no? La vida prisa que vivimos en las ciudades, que nos exigen las redes sociales, que nos exige el movimiento del mundo, porque así estamos, ¿no? Así vivimos. Creo que también tiene que ver en la cuestión de la adaptación. El arte en sí va cambiando y se va adaptando. No tanto el arte, sino el artista. El artista tiene esa facultad de adaptarse a los tiempos que van corriendo, quiero entender, ¿no? Porque lo he visto, hay artistas que tal vez eran como, no los conocía nadie y de repente los empieza a conocer todo el mundo, ya tienen muchos seguidores, etcétera, y ya están contemplados dentro del mercado del arte, dentro del cual no hay gente que puede ser muy buena y una pintura de una sola persona te puede conmover hasta las lágrimas o inundarte de alegría, pero esa persona, por muy talentosa, no está dentro de ese mercado. Considero que también tiene que ver en la cuestión que es la especulación que hay dentro del arte también. ¿Quién le da el valor al artista? ¿Quién le pone el valor a la obra del artista? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un plátano pegado en la pared y una obra que tiene días o años incluso de realización? ¿Quién le pone ese valor de, no sé, 10 millones de dólares a un plátano en la pared? Porque lo hizo un artista que ya se encuentra dentro de la esfera, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que también es eso, ¿no? Que en cierto punto el creador nos hemos olvidado que el arte siempre ha sido un conector revolucionario, un conector que no tiene que seguir siempre un por qué, un para qué, un complacer. Es una fuerza muy potente, ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? Cuando surge el muralismo, ¿para qué surge el muralismo? Para crear en ese pueblo mexicano el orgullo de ser mexicano, el retomar nuestras raíces, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un Diego Rivera, un Alfaro Siqueiros que nos dicen, sí, mira, es que somos mexicanos y mira acá esto, y yo me voy a burlar de la gente rica, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que en ese punto el creador se ha enfocado en hacer cosas bonitas, satisfactorias, y el arte no siempre tiene que ser bonito, no siempre tiene que ser satisfactorio. A veces hay cosas que te pueden impactar y que es válido completamente dentro del arte, nos tiene que impactar, nos tiene que crear algún pensamiento, sepas de arte o no sepas de arte, tienes que salir con algo, ¿no? Al menos que sea nada lo que tú quieres expresar, ¿no? Y aunque sea nada lo que quieres expresar, es algo. Entonces, pues, sí, mi pregunta es esa, ¿no? ¿En qué situación se encuentra, pues, un artista ya con bases, con años, como tú eres, ¿no?
Me llamó mucho la atención lo que mencionaste dentro de la plática, ¿no? Que tenías una bodega llena de tus obras, ¿no? Entonces es como, me hace pensar de alguna manera, me hace reflexionar de alguna manera en qué necesita un artista actualmente para poder difundir su trabajo, para poder vivir de su trabajo, ¿no? Como mencionabas, no necesitamos ser Van Gogh, ni borrachos, ni morirnos pobres para demostrar que hay una valía, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que me queda en mente, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos innovar nosotros como creadores para difundir nuestro propio trabajo? Pues sí, gracias por la pregunta. Sabes que creo que en este sentido hay una lógica que está, como volvemos al tema anterior, está relacionada al mercado. Al tener un equipo y al tener un grupo de gente que te ayude a manejar este tipo de proyectos que al final de cuentas viene a ser una empresa. Entonces, los artistas somos productores de imágenes, ¿no? Los escultores de piezas físicas, ¿no? Pero en este punto, por decir algo, pero en este punto yo creo que no nada más, por ejemplo, hasta hace poco yo era quien producía, quien creaba el lienzo, ustedes vieron, creé algunos lienzos, luego creaba la pintura, luego crea el embalaje de esa pintura, luego hace el envío de la pintura, y luego antes de todo conéctate con galerista a ver si te recibe la obra, ¿ves? Pide la ficha de envío. O sea, yo he sido alguien que crea todo alrededor de una obra de arte y no es fácil, en realidad es un trabajo enorme. O sea, si tuviese yo la posibilidad, que estoy apelando a ello, de tener gente que me ayude, gente que trabaje conmigo, un asistente o dos asistentes, uno que se encargue de correos, otro de redes sociales, otro de paquetería, otro del embalaje, ya sería otra historia. Los grandes artistas, por ejemplo, no sé, te voy a decir, en Ciudad de México, vamos a Daniel Lezama, ¿no? Arturo Rivera, por ejemplo. Arturo Rivera no tenía tenía ayudantes, y él, no sé si él preparaba los colores, pero al menos tenía por lo menos un par de personas que estaban ayudándole a trabajar en ese sentido. Daniel Lezama lo tiene, ¿no? Tiene un equipo de 2 o 3 personas que lo único que hace es agilizar los métodos para que él pueda pintar. Y como mencionaba hace un momento, sí tengo una pequeña bodega de cuadros que todavía están en espera de encontrar al coleccionista adecuado que me diga, oye, pues por ahí me interesa esta pieza, y bueno, inmediatamente yo saco la pieza, hago el trabajo que he aprendido a hacer durante muchos años y que también me han facilitado ahorrar en cierta medida recursos, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas vale la pena invertir esos recursos en poder generar un pequeño grupo de personas que te ayuden a hacer que tú, específicamente tú como artista, produzcas aquello que le da valor al objeto. Porque hay varias fases en el procedimiento y en la construcción de una obra que hay muchas que no le dan valor al objeto, solamente ayudan a tonificar, digamos, la estructura física de ese objeto, ¿no? Pero, por ejemplo, el enmarcado no le da un valor a la pieza. El que prepares la caja de la obra tampoco le da un valor a la obra. La obra específicamente tiene el valor que depositó el artista en el lienzo, ¿no? Y que al final de cuentas, si lo vemos bien, pues es una pintura en una tela que tiene un valor determinado, pero al final de cuentas el mismo mercado del arte, el mismo mercado que define los precios de tu obra, en dónde has expuesto, con quién has expuesto, quién tiene en qué colecciones te encuentras, a qué países has llevado tu obra, todo ese tipo de elementos van sumando a que tu currículum se haga un poquito mejor o vaya matizando el trabajo y le otorgue en cierta medida ese valor agregado a tu trabajo, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo el poder hacer esto de instituir un pequeño taller en donde uno prepare los lienzos y así como lo que mencionábamos, ¿no? Y yo la verdad lo quiero hacer eso para poderme dedicar solamente a pintar,
y a dar clases también, porque creo que cuando uno se encuentra con un grupo de personas y ofreces tu conocimiento a ese grupo de personas, en realidad no solo aprenden ellos, los alumnos, sino tú también empiezas a aprender. Eso a mí particularmente me llama la atención y me gustaría, en vez de estar haciendo los pasos que no necesito hacer dentro del proceso creativo o dentro del proceso alterno a la obra, me gustaría más dedicarle a los estudiantes ese tiempo y seguir pintando, por supuesto. Espero poder hacerlo, pero yo creo que estamos muy sujetos a la nueva versión del mercado del arte. Y yo creo que por ahí también me gustaría entender por qué, si hay una buena obra, hay una buena producción, qué es lo que hace falta, ¿no? Yo creo que es un pequeño clic, un pequeño pasito el que me hace falta, particularmente hablando de mi obra, para que me encuentre en otro nivel en el cual alguna persona sea la que se encargue, o yo mismo, o el equipo que yo desarrolle, para que mi obra llegue a otros espacios. Les cuento algo muy personal. Cuando yo salí de México, me llevé varias piezas enrolladas hacia Estados Unidos, pensando que a los pocos días ya la iba a estar vendiendo. Es la fecha en que siguen los cuadros guardados en la bodega. Si no en mi bodega, al menos en la bodega de una galería que me logré encontrar hace poco en Estados Unidos. Y lamentablemente siguen allí. También participo con una galería en Ciudad de México. Le escribí hace unos días: oye, ¿cómo va la obra? Pues no, la obra va muy bien, pero no han venido los coleccionistas. Está bien, bueno, entonces mándamelo y pues yo lo tengo, igual lo puedo promocionar yo. Pero les voy a ser sincero, tengo conocidos y amigos que venden muy bien por medio de las redes sociales. Les ha ido bastante bien. Yo no he logrado vender por medio de las redes sociales. Eso es real. He tenido quizá un par de ventas en redes sociales y nada más. Lo que más utilizo las redes sociales es para felicitar en los cumpleaños. Para eso está muy bien. Pero bien, te agradezco la pregunta. ¿Alguien más que tenga intención de participar? Yo, muchísimas gracias. Simpatizo enteramente con todo lo que ha mencionado. A la postre de los comentarios de todas las personas aquí presentes, me han nacido muchas inquietudes, muchas preguntas. Y yo tuve la dicha de ir a Ciudad de México hace menos de un mes y pude apreciar la siguiente obra que ustedes ponen. El hombre de Diego Rivera, si mal recuerdo. Sí, así es. El mural. Y lo que a mí me nace, la inquietud que tengo aquí es, y hablando análogamente, a Jorge Luis Borges, un escritor argentino, no le dieron el Nobel de Literatura porque su discurso dentro de sus escritos incitaban a un lenguaje muy técnico, o sea, a una complejidad que tienes que irte a otras fuentes para poder entender esta obra misma. Análogamente en el arte, y hablando precisamente de esta obra, narra hechos fácticos, narra hechos históricos, políticos, y ahí, chistosamente, hay materialismo, pero cuando hablamos de arte, podemos citar un poquito más de metafísica, o sea, más allá de lo que está ahí, pero ahí tenemos comunismo, tenemos capitalismo, toda esa época, hablando de 1900, ¿sí? Y eso es lo que a mí me inquieta. Si bien en la época contemporánea contamos con esto que nace, este nuevo neologismo que es el curador del arte, a lo que luego me gusta decirle reciclador del arte, así vulgarmente, porque aquí, como mencionaron algunos, ¿no? ¿Qué es lo que una obra haga que se llame arte, ¿no? Por su discurso, por su factura, como usted lo mencionó. Me gustaría también que me respondiera en qué acepción ocupa usted la palabra factura al referirse al arte, ¿no? Para poder tener un poquito más de conocimiento de cómo lo está poniendo. Sí. Y a raíz de eso, ¿no? Me inquieta saberlo. Porque si fuera tan exacto, o sea, estos somos ciencias sociales, ¿no? No es un nexo causal, que una ley natural que te dice, no, pues esto es esto, ya. Si inserto calor a un cuerpo, pues este se va a dilatar. Si fuera tan sencillo como esto, no nos tuviéramos con tantas preguntas y el arte fuera más sencillo de comprender, ¿no? Pero
Claro que sí. Bien, gracias por la pregunta. Mira, hablando específicamente del término de factura, solamente me refiero a la calidad en la que está elaborada la obra, ¿no? Al acto de las referencias físicas, táctiles o visuales de cómo está elaborado un objeto, ¿no? Yo digo, tiene buena factura cuando veo que la obra tiene una composición interesante, que la obra tiene un cuerpo matérico también bien elaborado, hay una organización de color, hay una dimensión también, porque a veces pensamos que los grandes cuadros son las grandes obras, y no, a veces pueden ser, o a veces el cuadro elaborado muy grande le queda holgado a esa dimensión, o a veces tenemos un cuadro muy pequeño que tal vez lo pudiésemos ver en una mejor dimensión, quizá un poco más grande. Pero un ejemplo de este tipo de trabajos, hablando de la dimensión específicamente, es Vermeer, ¿no? El pintor Vermeer, ahora no tengo un ejemplo de él, pero este pintor solo se centró en un determinado espacio de su estudio. Ahí depositaba a la mujer, la lechera, me parece, es una de estas obras muy bellas, muy poéticas, con un trabajo tan minucioso, en piezas no más grandes, pues de 30 centímetros por 20 centímetros o 30 por 40 centímetros. Entonces Vermeer generalmente pintó en esas dimensiones, y de los Países Bajos, el personaje. Y Vermeer, aparte, pasa a la historia del arte con tan solo 32, 33 cuadros, creo que tiene el de la perla. Exactamente. O sea, en este sentido, claro, estamos hablando de un clásico, ¿no? De un personaje que en el momento de la historia no tenían, por supuesto, redes sociales, no tenían nada que se le pareciera a una multiplicidad de difusión, ¿no? Como ahora lo vivimos. Yo creo que en la actualidad estamos sobrevalorando el concepto y devaluando en cierta medida la praxis, a mi parecer. En este sentido, yo soy como esos artistas que, si lo hacemos analógicamente al punto de la comida, a mí me gusta el slow food, ¿no? La comida lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque les voy a ser sincero, tengo 2 años y medio viviendo fuera de México, y por mucho, ya en situaciones bastante complejas y bastantes necesarias, donde ya la desesperación te entra en el cuerpo y ya tienes mucha hambre, he comido 6 hamburguesas en 2 años y medio. Tal vez ustedes aquí no han comido ni una, porque hay una gran variedad de alimentos tan deliciosos, pero en el lugar donde estoy, en serio, son las 7 de la mañana y hay fila en el McDonald's. Son las 7 de la mañana y hay fila en otro lugar de comida rápida. Yo creo que si nos vamos y ralentizamos desde los alimentos hasta el arte, creo que es una comparación bastante separada de lógica, pero podemos hacer que el arte tenga un valor distinto, que el arte lo percibamos de una manera distinta. Yo soy alguien que confío y que aprecio el hecho de que desde pequeños a nuestros hijos, a nuestras parentela o todo lo demás, lo que tengamos alrededor, las invitemos a eventos y a... Gracias, perdón. Digo esto porque si desde pequeños empezamos a comer bien, alimentos, por ejemplo, se nos vuelve un hábito. Si desde pequeños empezamos a tener lecturas pequeñas, aunque sea, se nos vuelve un hábito. Entonces yo creo que, claro, para esto tenemos que tener resueltas otras cosas, como una estabilidad económica, como una estabilidad emocional, que no comprometa principalmente los objetivos básicos de supervivencia, ¿no? Pero claro, creo que a esto hay que apelar, ¿no? Como sociedad, ¿no? Creo que en este sentido es importante que construyamos personas que podamos apreciar las cosas de una manera distinta, que podamos apreciar casi táctilmente las cosas, ¿no? Que podamos abrazar, ¿no? Como metafóricamente podemos abrazar un cuadro observándolo bastante tiempo, ¿no? Y al respecto de esto, tengo un amigo coleccionista que le ha gustado mucho mi trabajo durante muchos años, y creo que a partir de
en Ciudad de México, ha sido de las gentes en las que personalmente yo me he visto motivado de poder seguir construyendo mi obra de arte. Este señor, por lo menos al año, me compra 1 o 2 cuadros. A veces me compra un cuadro pequeño y a veces me compra un cuadro grande. Y a veces me ha comprado cuadros que no han estado ni terminados. Entonces, solamente ve la mancha y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero ese cuadro. Ya ni lo enseñes, me dice. Entonces, lo he enseñado, pero ya también he especificado que ya no está a la venta, ¿no? Pero este señor, como el caso también el señor Alberto Gómez, que ahora nos acompaña, hace muchos años, yo aquí ¿cómo se llama el edificio grandote que está en Boca del Río? World Trade Center. Allí hice una exposición siendo estudiante, estaba en la mitad de la carrera, y hice un pacto con una maestra, con Ileana Pámanes. Le dije, maestra, déjeme no venir a su clase todo el semestre, y le prometo que al final le tengo una exposición de dibujo en su clase. No le voy a tener una materia, no le voy a tener, perdón, los dibujos de la materia para venírselos a presentar en el salón. Le dije, le voy a tener una exposición en un lugar grandote, ¿no? Que es el World Trade Center Veracruz. Y entonces ella accedió, confió en mí y me dijo, sí, va. Terminé la exposición y se la llevé la llevé a la casa a que viera la obra, digamos como para evaluarla, no para que fuera la curadora, pero sí para evaluarla. Y ya después de allí me la traje al puerto de Veracruz a exhibirla. Allí fue cuando descubrí que otorgándole la calidad, volvemos al aspecto de la factura a las obras, esas pequeñas piezas que hice, que también eran unas piezas muy grandes, y que para ese acto tuve una participación de Lucas Avendaño. ¿Recuerdan a Lucas Avendaño? ¿Lo conocen? El performancero. Él hizo un performance como introducción a esa exhibición. Entonces fue un encuentro muy interesante, pero formalmente me di cuenta que hacer las cosas bien, al menos en ese momento, y encontrándome con las personas adecuadas, se dio la oportunidad para que yo pudiera colocar de por lo menos 18 piezas, unas 5 a 8 piezas en esa noche de la exhibición. Después, en otra exhibición que llevé a otro lugar, el señor Alberto Gómez, que está presente aquí, toma otras piezas de esa colección. Entonces, el resultado fue de esto, que lo bien hecho te otorga beneficios inmediatos, ¿no? Entonces, ahí se me impregnó en mí que las cosas, para poderlas presentar a un público, hay que hacerlas bien, ¿no? Sea lo que sea el objeto de arte que sea. Claro, he tenido mis problemas técnicos con arte, por supuesto, con mis propias pinturas. Por ejemplo, una vez expuse en Indiana y la pintura no la había sellado bien yo, y entonces la señora de Indiana, que es una mujer de Veracruz, me manda la pintura enrollada, y cuando llegué aquí a mi estudio, yo vivía en Jalapa todavía, intento abrir la pintura, pero no le puso ni un papel en el intermedio, papel mantequilla ni nada a la obra, y entonces lo despegué, pues, o sea, se hizo un pegamento todo ese cuadro, y pues en ese momento no conocía de cuestiones que protegieran mi trabajo, ¿no? Ahora te entrego una pintura a ti, y por supuesto hay un contrato, hay un documento, porque ya, póngale que no tenga un valor, pero al menos sí es un objeto que tiene un valor más moral y ético que físico, y eso ya vale la pena protegerlo, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, pues por ahí va la historia. ¿Alguien tiene un interés de comentar algo? A 2 por 1. Adelante, por favor. Pues siguiendo un poco, digamos, el tema que se ha tocado en cuanto a el valor o el reconocimiento de una obra, justamente, digamos, hoy día con el arte contemporáneo está muy de moda, diría yo, el tema del arte conceptual, ¿no? Que podría entenderse que es arte visual o no es arte visual. En realidad puede ser arte visual por un lado y arte conceptual por el otro. Pero precisamente, digamos, un poco en línea con lo que han venido comentando tú y los que han hecho sus comentarios, yo creo que justamente
la pieza de arte, porque esa es la otra también, luego se habla de arte y se habla de bellas artes, entonces también luego como que los conceptos no son muy claros o cada quien lo define como lo entiende. Pero yo creo que sí, justamente, digamos, una pieza finalmente tiene que atraerte casi que a primera vista, ¿no? Si te atrae a primera vista, te vas a acercar, la vas a analizar, a escudriñar, empezar un poco a meterte en ella, y a lo mejor ni siquiera es porque quieras entender exactamente qué fue lo que quiso decir el que lo pintó, no, simple y sencillamente porque algo te atrae, ¿no? A diferencia del arte conceptual, ¿no? Mencionaban el famoso plátano, o podría ser, no sé, la caja de zapatos de Orozco, creo que es. Sí, o la cajita de excremento. Ah, está peor todavía. Sí, o las botellitas de aire también, Sí. no sé si de Manzoni o algo así. El vaso de agua medio lleno, medio vacío. Medio vacío. O sea, tantas cosas que han sacado ahora y que finalmente están en un gran museo o en una gran galería, y realmente tú lo ves y para nada que te atrae, ¿no? O sea, no te atrae ni si te la encuentras en la calle, o sea, Pasas directo. finalmente te vas de largo. O sea, si yo veo un cuadro, una pintura, por a lo mejor hasta por muy feito que esté, y lo veo ahí tirado en la calle, me voy a acercar a ver de qué se trata. Pero bueno, el tema del arte conceptual, o sea, definitivamente hay cosas que no tienen ningún sentido. Ojalá, digamos, no vaya yo a ofender a nadie, ¿no? Porque después tenemos ese conflicto luego en el tema del arte conceptual. Finalmente, si tú no llegas a leer el texto de lo que trata, finalmente no dice nada. Entonces, sí, es arte conceptual, pero finalmente se está exponiendo físicamente para ser visto visualmente. Entonces yo digo, el arte conceptual tendría que ir más por el lado de la literatura, algo que está escrito y no necesariamente que lo tuvieras que estar viendo, ¿no? Porque si no lo lees, no entiendes nada. Aparte de que aunque lo leas, finalmente la estética que tiene, hablando de que la estética puede ser bello o puede ser feo, no estética en el sentido de bello, la estética que tiene finalmente a lo mejor el atractivo es cero, ¿no? Entonces creo que sí, ahí definitivamente hoy día las galerías, los mismos museos, los curadores se están yendo por el lado del mercantilismo y obviamente dándole valor a obras que finalmente a lo mejor el artista, hay algunos que sí, pero hay algunos que no, realmente no tienen ninguna preparación técnica, ¿no? Y cualquier cosa está exhibida en un museo o en una gran galería. Sí, estoy de acuerdo en esto que mencionas y insisto, como repito, el arte conceptual sí está basado en diferentes formas que se apropian pues, de un determinado sector que puede pagarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vez pasada estaba en la feria o en el Museo Jumex, que tiene pues su capital económico para promover este tipo de arte, y estaba una carretilla de esas para construir, para llevar producto tierra, y estaba dentro de la carretilla una planta. Entonces ya eso, no sé, costaba $5,000, $10,000, $20,000. O sea, compras la carretilla en la ferretería de la esquina, te cuesta 800 pesos, 1,000 pesos, la planta la puedes pedir regalada, y la tierra, pues, el costal de 25 pesos, ¿no? Entonces, yo creo que se le otorgan capacidades, y no es que los artistas conceptuales nos quieran tomar el pelo, ¿no? Yo creo que no nos quieren tomar el pelo, mucho menos. Simplemente hacen lo que creen que es valioso para ellos, y sin duda tiene algún valor, ¿no? Como yo pinto, también tiene un valor para mí. Al final de cuentas creo que son artes diferentes y hay caminos diferentes por los que podemos llegar al público. Que sí, formalmente nos crean unos ignorantes cuando no entendemos esos lenguajes, pues tal vez nos creen así, no lo sé. A mí me cuesta mucho, hay artes conceptuales que me llaman la atención
sonoras, arte sonoro también. Y hay otras cosas que en realidad, por ejemplo, me gusta mucho Joseph Beuys, es un artista que también fue maestro en Berlín y que lo corrieron al tipo porque era muy loco haciendo su tipo de obra, pero él tuvo una obra que llegó de Berlín a Nueva York en los 70s, 80s más o menos. Llegó de Berlín a Nueva York, toma un taxi o una ambulancia, un camión de ambulancia, se mete en una manta, o sea, se bajó del avión, lo meten en una manta y se va a una calle en Nueva York, a una galería en Nueva York, se sale de la manta y lo meten en una galería, así, encerrado con un coyote. Entonces ahí estuvo él metido 3 días con el coyote y le daba de comer ahí quién sabe qué y todas las cosas así. Después de eso, se sale de la galería, lo sacan de la galería, se sube al coche, envuelto en una manta, y se vuelve al aeropuerto y se va a Berlín. El nombre, no recuerdo el nombre específicamente de la obra, pero creo que dice, a mí me gusta Nueva York y yo le gusto Nueva York. Claro, el tipo no visitó Nueva York, nomás visitó un saloncito y se metió disfrazado. Una historia interesante. Pero al final de cuentas, ese tipo de obras me llaman más la atención porque se atreven a hacer cosas que en realidad te impactan como es público. Y él es más un artista de performance, Joseph Beuys. Pero es como una obra de teatro casi, no lo sé. Pero me llama mucho la atención ese tipo de obra, que esas obras, por ejemplo, como del uruguayo o el paraguayo, que puso un perrito y lo hizo que se muriera de inanición en una esquina, ¿no? Casi que la indicación era no darle de comer al perro, que estaba amarrado en una esquina de la galería, y ahí se murió el perro. Entonces, ese tipo de obras sí son bastante complicadas, y déjame decirte algo, este galerista, este coleccionista que no acabé de contar la historia, que me compra a veces un cuadro o 2 cuadros al año, él ha visto muchas de mis piezas y me dice, junto con otro que es alguien que construye edificios, y me dice, oye Edgar, es que a mí me gusta mucho tu cuadro, pero yo no podría estar con él más de una semana en mi casa, o sea, porque tendría que guardarlo o algo así, porque parece que a veces los temas que hago, que utilizo con mi figuración, pues no son tan nobles, tan, llamémosle así, tan simples, ¿no? Y ese es el problema que estoy teniendo yo con las galerías en donde he presentado mi trabajo en Estados Unidos, que no es un trabajo tan ligero, ¿no? tan simple, y eso no gusta al público. El público en muchos casos quiere algo que lo relaje, y que no está mal en lo más mínimo. Pero mi tipo de arte es, o sea, yo quiero seguir haciendo lo que hago, no quiero modificarme. Claro, tengo a veces algunos encargos, algunas comisiones. Por ejemplo, hace un par de días pinté un perro, entonces pues yo estoy feliz porque alguien me da trabajo de pintar un perro, ¿no? No es mi fuerte, pero bienvenido, porque eso también me ayuda a sujetar el otro tipo de arte que hago, que es aquel que tiene un pensamiento más sólido o una reflexión más intensa, ¿no? Pero bueno, por ahí va la historia. Buenas tardes. Bueno, Carlos. Mire, yo me quiero referir un poco a lo que es el arte. Mejor, ahora sí. Me voy a referir a lo que es para mí el arte. Creo que estamos un poquito confundidos todos por el hecho de que todo va a dar al mercado del arte. Y dentro de ese gran mercado del arte está todo. Lo bueno, lo muy bueno, lo malo, lo pésimo, lo absurdo. Y desgraciadamente hay gente que cree que porque está dentro del mercado del arte es arte. Y le puede gustar lo absurdo. Sí. Y definitivamente si esa persona además es rica, le pone precio al absurdo y lo convierte en arte. Y además lo exhibe. Y lo garantizo, va a tener cualquier cantidad de adeptos a ese monstruo que va a exhibir. Igual pasa en la música, igual pasa en, ¿qué quieres? En lo que me digas. Sí, absolutamente.
Entonces estamos un poco confundidos, según yo. Hay una especie de truco publicitario mundial, es decir, hay un mercado de arte y a ese mercado va todo. Y el arte es muy complicado, Sí. es muy variable, ¿sí? Y creo que debemos estar muy atentos a no darle valor A las cosas que no lo a merecen. las cosas que no lo merecen. Sí, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias por su participación. Sí, hay por ejemplo, un escritor decía, voy a parafrasear lo que decía este artista. Dice, por ejemplo, mi madre dice que China es bello, ¿no? Que ven un perro en una cuneta y es bello, que ven otra cosa en otro lugar y es bello. Entonces, el término de belleza, bueno, estoy parafraseando, no citando contundentemente al texto, pero dice, está muy devaluado el término de belleza que estamos teniendo en el momento de la historia. Claro, hay cosas bellas evidentemente, ¿no? Dice, mi madre bordando en su sillón es bella, ¿no? Y luego también mencionaba a un pintor español, que no recuerdo el nombre, dice, también dice que ese arte es bello. Y claro, el pintor español que ahora lo tengo anotado aquí, déjenme lo busco, lo que dice el autor es que ya está muy en duda la belleza, como la teníamos sujetada o como la teníamos definida hace muchos años. Entonces, pues yo creo que muy aparte de que la belleza esté como bailando en cierta medida el ritmo que los mercados nos proponen, el que esas personas con capacidades económicas, por ejemplo, Damien Hirst, vuelvo a insistir en él hizo un cráneo, lo hizo y lo llenó de diamantes, por donde quiera está lleno de diamantes el cráneo, ¿no? Pues un grupo de personas compraron este diamante, pero él, al final de cuentas, también para subirle el precio a ese objeto, lo elevaron, y también él depositó parte de su dinero para que ese diamante alcanzara un nivel muy elevado en arte. El artista recientemente en una subasta en Londres, creo, de Sotheby's, el artista grafitero Banksy, él, cuando dan la orden, cuando dan el último malletazo de que su pieza, quién sabe cuál, la mujer, la niña con la sombrilla enmarcada, se estaba subastando por, no sé, 15 millones de libras esterlinas, no recuerdo el número, o 10 millones de libras, el objeto empezó a hacerse picadillo, tenía una máquina cortadora de papel en el interior, y son, al final de cuentas, especulaciones que juegan dentro de un mercado donde la gente de poder tiene la capacidad de hacer eso. A mí que me hace falta un amigo de esos, ¿no? A ver. Exactamente. Sí, bueno, yo apelo al procedimiento natural de las cosas. Esa es como mi insignia. Tengo un ejemplo muy claro, muy evidente y muy bello que está en Coatepec, Veracruz, que se llama Per Anderson. Ese señor es un señor que por ahí anda en los 76 años y apenas está empezando a generar los recursos, no abundantes, pero sí de atracción. Es decir, llama la atención en todo el país. Usted habla de este personaje y de lo que está haciendo en el taller de Coatepec y la gente lo reconoce, la gente sabe qué está haciendo allí, está haciendo papel, tienen talleres en la Ceiba Gráfica en Coatepec. Entonces, yo creo que a ese tipo de cosas apelo. O sea, claro, me gustaría tener posibilidades para hacer proyectos más importantes, pero también creo que la naturaleza de las cosas, como voy haciendo las cosas, me lo están proponiendo para un futuro, ¿no? Y no me molesta. Como decía hace un momento, me interesa ralentizar las cosas, ir lento, paso a paso, firme, haciendo las cosas bien, y sé y estoy seguro que se van a notar al final de cuentas. Gracias. Adelante. Hola, me llamo Marco. Me gustaría retomar el concepto de arte conceptual
y es como esta parte de, bueno, yo me dedico al estudio del cuerpo y el movimiento, y como el arte conceptual es como un estilo de arte como muy, transdisciplinario, Sí. y como de esta parte de un poco transgresor, y pues no está apto para todo el público, y pues en esa parte mi duda surge, en el realismo veo que es como arte más comercial y apto para todo el público, y a mí me gustaría saber cómo, aquí va la pregunta ya más personal, ¿qué busca usted en su obra transmitir más allá de la estética que plasma? Porque ahorita pues en la realización del taller como que pues sí es mucha técnica, ¿no? Bueno, es práctica de la técnica, pero usted como artista, ¿qué es realmente lo que busca que nosotros nos llevemos del arte visual? Sí, en este caso te agradezco la pregunta, ¿sabes? Me gusta mucho imaginar que ustedes como practicantes puedan entender un poquito el proceso en el cual yo me vi inmiscuido para irrumpir en mi trabajo. Si ustedes lo hacen de una manera de práctica, pueden también empezar a entender o moldear esa sensación de cambio dentro de su obra. O sea, donde se sujetan en una construcción de un objeto en donde no necesariamente ese objeto tiene que quedar bellamente realizado o muy bien elaborado. Y si queda, que mejor, por supuesto. Y démosle un punto de duda. Cuando quede mejor ese objeto, ¿tendrás tú mismo la capacidad de poder destruir esa obra? Creo que ese es el objetivo de este taller. O sea, si haces algo y te queda súper bien, ¿tendrás la capacidad de poder destruirlo con tu propia pintura? Entonces, en este punto, volvemos al dibujo borrado de de Kooning. Entonces, de Kooning toma una obra de alguien súper elaborada y la elimina, la vuelve un objeto de arte distinto. No mejor, no peor, solamente distinto. Bueno, pues yo creo que por ahí va, digamos, el objetivo del curso, ¿de acuerdo? Te agradezco la pregunta. Pues creo que terminamos con esto. Agradezco mucho su tiempo, su paciencia, y me gustaría mucho... ¿O hay una otra pregunta última? ¿Una última pregunta? Muy bien. Yo creo que retomando a lo que el señor exponía y viéndome inspirado en lo que tú hiciste con tu obra, Edgar, te hablo desde el punto, ni siquiera voy a mencionar el sacar un dinero de vender tu obra. Yo realmente en lo que estoy interesado en cuanto a tu obra es de cómo tú solito reinventas tu propia obra. Ya tienes manejado el realismo, ya lo sabes de pe a pa, has vivido de ello muchos años, pero tú solito buscaste la manera, ni siquiera por el hecho de sacar dinero. Si viene el dinero, pues qué bueno, pero a pesar de ello, lo que a mí me interesó y logré captar, por ejemplo, cuando mostrabas las imágenes de las personas desnudas y el cuadro negro, siento que dijiste, puedo apreciar ambas obras. ¿Qué me llamó la atención? Que siento, que veo que mezclaste esos dos conceptos y los aplicaste en lo que hiciste en tu última exposición. Con lo que el señor daba a entender, yo creo que él decía que es verdad, ahorita el arte pasa por un momento, bueno, de unos años para acá pasa por un momento de polémica. O sea, si genera polémica, ya es arte. Si genera polémica, actualmente mediante las redes sociales ya llama la atención, por lo tanto va a tener difusión. Por lo tanto, como tiene difusión, va a costar más caro. Excelente, pero yo creo ver el arte desde el punto, lo que a ti como creador te hace sentir. Ya si viene dinero, qué bueno, pero a mí lo que me interesa, o por lo que a veces creo que la mayoría de los que estamos en tu taller, estamos también, no solo para aprender de lo que tú haces y vender cuadros, no. Yo quiero saber qué me transmites tú con lo que tú desarrollas. O sea, creo que ese es el concepto de arte que manejaba el señor. O sea, que no me importa si mi arte es reconocida al paso de los años, mientras a mí, como creador, me dé la satisfacción, yo esté consciente, yo esté a gusto con lo que estoy desarrollando, esté inspirado. Tú hablas del proceso de pintar lento, yo lo disfruto también así.
desde crear un bastidor, desde crear el lienzo, desde preparar la tela. Para mí ya desde ahí empieza el arte. Entonces creo que a veces es bonito enfocarse también en esa parte, más de lo que te pueda dejar el arte. Si te deja dinero, excelente, qué bueno. Pero creo que a veces lo que necesita la gente, porque ¿sabes qué pasa? Que ahorita que se tocaron estos temas del valor del arte, que cuánto cuesta, todo se redujo a dinero. Y al final de cuentas ya eso te causa hasta estrés, porque ya lo metes en tu cabeza como que tienes que hacer el cuadro muy bonito o muy feo y que encima generes dinero. No, yo siento que algo que tienes que tener como creador es libre la cabeza de esos temas, desarrolla tu arte o lo que tú creas que va a impactar a ti primeramente, porque si te impacta a ti, yo creo que vas a impactar a las demás personas. La señora tocaba el tema también de necesitas tener cierta capacidad para poder leer una obra. No creo que sea necesario, comparto contigo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú veas una obra un día que estás triste, hagan la tarea, si tienen algún cuadro en su casa, que lo veas un día que estás triste y tú te quedes viendo ese cuadro, te va a generar una emoción. A otro día muy diferente, que tú lo veas y estás contento, te quedes observando la obra y te va a generar otra emoción. En ese momento, no necesitas ni siquiera tener que proponerte analizar el cuadro, solito vas a llegar a ello. No vas a entenderlo, pero te está haciendo sentir algo el cuadro, dependiendo también de cómo estés tú. Y ahí hay ganancia. Exacto, ahí yo ya gané. Absolutamente. Ahí ya no me importa si generé dinero, ahí yo ya estoy contento, para mí ya eso es arte, ya yo solito tengo un encuentro con esa obra de arte, por lo tanto me siento satisfecho. Eso es lo que te agradezco a ti al habernos expuesto hoy el proceso de tu reinvención, porque para mí esto es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable, gracias. A mí, por ejemplo, algo que he tratado de generalizar en mis conceptos de creación y de todo lo que hago es como que hacer un paralelo a varias disciplinas. Por ejemplo, yo algo que hice desde 2003, entré a una compañía de ópera y a la par después en el 2006 entré a la Facultad de Artes Plásticas y llevaba las dos. Y dije, o sea, esa parte de que pues si me gusta mi cuadro, pues a mí no me importa lo que haga la otra persona, ¿no? Pero si yo lo pongo en el paralelo de la música, pues yo puedo cantar desafinado y horriblemente, y pues yo según yo me gusta, ¿no? Pero a la otra persona le gusta, no creo. O sea, si trato de que, ok, sí me gusta, pero sí tiene toda la técnica y toda la disciplina en la parte pictórica y que creativa y compositiva y todo, y voy a decir, me siento satisfecho y sí la otra persona le va a gustar. Pero si no tiene todo eso, yo sé que a otra persona no le va a gustar. O sea, sí en la parte de la música, pues si yo me sé cada nota, cada compás y cada todo, pues sí les va a decir algo a otra persona. Y sí, por ejemplo, esta parte de recrear una partitura o recrearte a ti mismo, lo vemos por ejemplo con María Callas, que lo que hizo fue recrear una ópera, pero ya teniendo esta parte de los antecedentes de otras cantantes que a lo mejor lo cantaron y ella lo cantó mejor, hizo una reinterpretación de la misma obra. Y eso se me hace súper interesante de lo que estás haciendo. Pero sí, tener esa parte de la disciplina, de trabajar bien cada concepto, cada técnica, cada línea, hacerlo de la mejor manera. No nada más hacerlo, no, porque es que me gustó y es como, perdonen, pero es como hacer una chaqueta, la neta. Pues es para gusto propio y no es para gusto de la otra persona. Así, a mí ese es mi concepto de creación. Sí. Gracias. Pues maravilloso. Pues vámonos con eso, definitivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y al final de cuentas yo creo que el juez más importante de lo que hacemos somos nosotros mismos. Si te gusta lo que haces, yo creo que allí está, digamos, el futuro de tu trabajo. Quiero cerrar esta pequeña charla con algo que escribí. Bueno, escribí muchas cosas, pero no hablé de tanto. Dice, en el cambio del arte, el cambio es necesario en cualquier circunstancia, a pesar de sus matices, desventajas y consecuencias. Sobre todo, para mí, beneficia a lo individual,
y a lo humano, en este caso soy yo, y también lo pueden ser ustedes. Y ese humano es el que debemos preparar para lo que dice, por ejemplo, Biles y Orland mencionan, dicen, hacer arte en la actualidad significa trabajar sumido en la incertidumbre, significa vivir en la duda y la contradicción, hacer algo que a nadie le importa mucho, algo para lo que probablemente no habrá público ni recompensa. Sí, cierro la cita. Pienso que para el artista, para cualquiera de nosotros, el no hacer el arte, no hacerlo, no habrá siquiera, al menos la posibilidad de evidenciar ninguna existencia, no solo de un objeto, sino de nosotros mismos en un futuro. No habrá ni cambio en nosotros o en quien pueda ver nuestra obra, ni en lo que rodea nuestro contexto pues, de vida. Pues les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y sus preguntas. Creo que enriquecieron este discurso. Y bueno, sigamos en contacto y vamos a estar trabajando en lo posible porque esas pinturas que están haciendo ahora, si son pinturas que quizás no les están, es un bodegón sencillo, pero si rompemos como la estructura dentro de ese bodegón, quizá en las próximas obras que hagamos podemos encontrar algo que les siembre una semilla en ustedes que dé frutos muy benéficos. Les agradezco mucho su tiempo. Que tengan buena noche. Para despedir al maestro Edgar Cano, yo le quiero entregar una constancia a nombre del Gobierno del Estado y el Instituto Veracruzano de la Cultura por impartirnos esta conferencia, el realismo, el cambio y la expansión dentro de la pintura, experiencia propia en el Exconvento Betlемita Centro Cultural. Felicitamos al maestro Cano por su destacada participación y reconocemos su notable trayectoria en el campo de las artes visuales. Firma la maestra Silvia Alejandre Prado, directora general del Instituto Veracruzano de la Cultura, hoy 23 de junio de 2022. Gracias. Gracias, María. Nos vemos mañana. Muchas gracias.